Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Se define el análisis cuantitativo de riesgos como el proceso de identificación, medida, comparación de diversos parámetros mediante los cuales se estudian, analizan y caracterizan los riesgos que puede suponer para la infraestructura, usuarios y el medio ambiente la presencia de sustancias o elementos que en cualquier medio afecten a la empresa. El análisis cuantitativo de riesgos, como parte de la investigación detallada, se utiliza como herramienta para, por un lado, la toma de decisiones sobre la aceptabilidad del riesgo y, por otro lado, el diseño de las medidas a adoptar a través del proceso que comúnmente se conoce como gestión del riesgo. De la misma forma que el modelo conceptual va enriqueciéndose a lo largo de la investigación, el análisis de riesgos es un proceso progresivo que considera elementos cada vez más específicos del emplazamiento en función de la fase de investigación, la información disponible y las conclusiones de las evaluaciones de esta. En este proceso progresivo de aproximación se distinguirán tres niveles. El análisis simplificado de riesgos, que consiste en la comparación directa de las amenazas con los estándares de calidad aplicables a los diferentes medios y usos, siguiendo los criterios definidos por la empresa. Análisis cuantitativo de riesgos, genérico de riesgos, dirigido a la estimación cuantitativa de riesgos, teniendo en cuenta aquellas rutas y vías de exposición a través de las cuales un receptor puede entrar en contacto con una amenaza, empleando para aquellas variables para las que no se disponga su valor real o medido, valores genéricos de naturaleza conservadora. El uso de estos valores genéricos permitirá el mayor homogeneidad en la obtención de resultados y garantizará un grado determinado de conservadurismo en todos los emplazamientos. Análisis cuantitativo detallado de riesgos. Considerado como el nivel más avanzado del análisis de riesgo, en este nivel se adoptarán parámetros de exposición particularizados al escenario en evaluación que podrán implicar, según el caso, la ejecución de mediciones específicas. Ya se trate de desastres naturales, errores humanos, crisis financieras o actos de hackeo, las situaciones de emergencia se están convirtiendo en una característica cada vez más frecuente de la vida cotidiana de todos nosotros. Estos sucesos se potencian aún más debido a la incertidumbre cada vez más allá del mundo actual. Incertidumbre que está ligada a los riesgos, debido a que la definición del riesgo cubre una gama muy amplia de sucesos de diferente naturaleza. Se han desarrollado diferentes modelos de gestión. Algunos son propios del sector de actividad y otros se especializan en el tratamiento de algún tipo de riesgos. Vamos a encontrarnos entonces con estándares para el tratamiento de riesgos como son la norma ISO 27005, ISO 14000, la ISO 18001, etc. Normas de seguridad específicas para la industria, para la energía nuclear, para las finanzas, etc.
Metodologías para la gestión de riesgos de proyecto: la PM, la PRINCE2, MOR, APM, etc. Instituciones independientes para la información de profesionales de riesgos como IRM, estándares para la gestión de todo tipo de riesgos, RM, como normas COSO, ASNZ 4360-2004 y la ISO 31000. Un enfoque empresarial, RM, para la gestión de riesgos permite a una organización considerar el impacto potencial de todos los tipos de riesgos en todos los procesos, actividades, actores, productos y servicios. La norma ISO 31000 de gestión de riesgo proporciona un enfoque estructurado para la aplicación de riesgos, para la gestión de riesgos empresarial. Las organizaciones necesitan entender el nivel general de riesgo integrado dentro de sus procesos y actividades. Es importante que las organizaciones reconozcan y prioricen los riesgos significativos e identifiquen los controles críticos más débiles. Conforme a la ISO 31000, los riesgos pueden afectar una organización en el corto, mediano y largo plazo. Estos riesgos están relacionados con las operaciones, la táctica y la estrategia respectivamente. Por ejemplo, consideramos la implementación de un nuevo sistema informático en una organización. La elección de hardware y software son decisiones estratégicas. Si estas opciones no son correctas, las consecuencias no serán evidentes durante algún tiempo. Los riesgos estratégicos se toman con la atención de lograr beneficios. Si las decisiones estratégicas fueron correctas, ofrecerán los beneficios buscados y de lo contrario, se traducirán en importantes riesgos. El proyecto de instalar el nuevo hardware y software es una instancia de cambio que representa táctica por la que se implementa la estrategia. Los riesgos en el proyecto deben ser administrados para que el proyecto se entregue en tiempo y dentro del presupuesto con las especificaciones indicadas. Una vez es posible que el proyecto logre una oportunidad al entregarse antes del término o por debajo del presupuesto, o que riesgos no planificados ocurran y provoquen todo lo contrario. Metodologías de gestión de riesgos en los proyectos. Ejemplo, el PMI. Una vez nuestro hardware y software hayan sido instalados en el sistema, este será vulnerable a los riesgos operativos, incluyendo fallas del sistema, pérdidas de datos, ataques de virus y errores de operador. Estos riesgos operacionales pueden ser muy importantes y necesitar procedimientos correctos que deberán ser diseñados e implementados para minimizar la interrupción potencial, el control y gestión de los servicios. El proceso de gestión de riesgos puede presentar una lista de actividades coordinadas. Conforme a la ISO 31000, el proceso de gestión de riesgos está compuesto por una lista representada las 7 R's y 4 T's de gestión de riesgos. Las 7 R son reconocimiento o identificación de riesgos, ranking o clasificación de riesgos, responder a los riesgos significativos o tolerar o tratarlos o transferirlos o terminarlos.
recursos asignados y controles, planificación de la relación Business Community Disaster Recovery, reporting o informes y la supervisión del rendimiento, y por último la revisión del marco de la gestión de riesgos. La ISO 31000 define el riesgo como el impacto de la incertidumbre de los objetivos. Conforme al PMBOK, un riesgo es un evento o condición incierta que si sucede tiene un efecto en por lo menos uno de los objetos del proyecto. Los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el futuro y tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. Otro factor importante de causa de riesgos en los proyectos es su complejidad. El problema de la eliminación de las incertidumbres, aunque sean solamente aquellas que podemos concebir, es que un proceso caro se necesita tiempo y por lo tanto dinero para obtener la información que falta, explorar caminos diferentes, escenarios futuros, modelos y poner en marcha planes de contingencia. Si los riesgos son altos y los objetivos del proyecto exigen una fuerte estrategia de aversión al riesgo, se justificaría dicha inversión, pero siempre tiene un precio alto. Dependiendo de qué nivel de riesgo se considera aceptable, hay un umbral en el que se hace poco rentable para hacer frente a una mayor incertidumbre. Por otro lado, mientras que no hacer nada es sin duda una opción barata, deja al proyecto expuesto a los problemas más adelante. En algún lugar entre estos dos extremos se encuentra una zona de protección asequible. El presupuesto de la mayoría de los proyectos obligan a una solución de compromiso que se hace entre el costo de contener la incertidumbre y el daño probable que cause al proyecto. Dar prioridad a los grandes riesgos es un paso positivo, pero ¿cómo podemos estar seguros de que los riesgos correctos se han priorizado? ¿Y qué pasa con las incertidumbres desconocidas o los cisnes negros? Algunos tipos de incertidumbre simplemente no pueden abordarse a través de un enfoque analítico. La superposición de probabilidades de una serie de eventos pueden combinarse para ofrecer un resultado inesperado y muy costoso de calcularlo. El análisis cuantitativo de los riesgos es uno de los procesos de gestión de riesgos del PMBOK menos conocido y que la mayoría de los practicantes de Project Management no lo utilizan. Por su complejidad y alto costo, se encuentra dentro de la zona del gráfico donde se invierte tiempo o dinero en el mismo. Conforme al mismo PMBOK, si se ha efectuado el correcto proceso de análisis cualitativo de los riesgos, se podría pasar directamente al análisis de las respuestas de los mismos, saltando así el proceso del análisis cuantitativo, ahorrando tiempo en el proceso de gestión de riesgos. Por lo general, esta es la forma de trabajo que encontramos a diario. Se trata simplemente de analizar cuál sería la mitigación o plan de contingencia más adecuado para los riesgos que han sido rankeados en primer lugar. Si esto es así, uno puede preguntarse si después del análisis cualitativo
¿Se puede hacer alguna reserva de contingencia? La respuesta corta es sí. Como lo dije, muchos no hacen el análisis cuantitativo, pero igual se necesita hacer una reserva. El PMBOK indica que la reserva de contingencia puede ser un porcentaje del costo o tiempo de gestión de riesgos. La reserva gerencial es la que calcula para los riesgos desconocidos o no identificados en el registro de riesgos. La reserva por contingencia la debe calcular el Project Manager y forma parte de la línea de base del costo del proyecto. Las reservas gerenciales las añade la organización por sobre la línea de costo para obtener el presupuesto del proyecto. ¿Cómo estimamos una reserva de contingencia? Bueno, en la mayoría de los casos simplemente añadiendo un 5 al 15%, estimando el total del costo del proyecto. En otros casos, si se puede monetarizar el riesgo, se puede utilizar una herramienta de análisis cuantitativo, una EBM, para calcular el monto de reserva por cada riesgo identificado conforme a su probabilidad, tal como se explica en el artículo Gestión de riesgos en los proyectos. Hay que tener en cuenta que el ejemplo de dicho artículo solo se muestran riesgos cuando en realidad el cálculo debería incluir amenazas y oportunidades, siendo que las amenazas van con signo negativo y las oportunidades con signo positivos para el cálculo del EBM final. La evaluación o análisis de los riesgos son procesos necesarios para determinar la significancia de los mismos en el proyecto. Existen dos tipos de análisis, cualitativo y cuantitativo. Las técnicas cualitativas se utilizan para obtener una mejor comprensión de los riesgos individuales, teniendo en cuenta una serie de características como la probabilidad de ocurrencia, el grado de impacto en los objetivos del proyecto, capacidad de gestión, el momento de los posibles impactos a corto y largo plazo, la relación con los riesgos, las causas comunes, etc. La técnica de calificación de probabilidad e impacto para priorizar los riesgos es un requisito esencial para la gestión, por lo que las técnicas cualitativas se utilizan en la mayoría de los proyectos. Los resultados de las evaluaciones cualitativas deben ser documentados y comunicados a las principales partes interesadas en el proyecto y forman una base para determinar las respuestas apropiadas. No se puede responder a todos los riesgos, ni debería de hacerlo. La priorización es una manera de hacer frente a los riesgos más importantes, ayudando a limitar el esfuerzo y tiempos en las tareas posteriores a los planes de respuesta. El 80% del impacto vendrá del 20% de los riesgos. En la práctica se utilizan dos métodos. El método más sencillo utilizado por los proyectos pequeños o donde se tiene conocimientos sobre el tema a tratar es elaborar una tabla unidimensional que indique la prioridad de cada riesgo y asignar a cada uno la prioridad que se le considere más adecuada. En proyectos más complejos, la técnica más utilizada es la matriz de probabilidad e impacto, donde el score de cada riesgo se obtiene multiplicando su probabilidad por el impacto asociado y obteniendo un valor X, conforme al grado de aversión, propensión que tenga la organización al respecto en dicho proyecto. El valor X
determinado indicará su prioridad. Como se dijo anteriormente, luego de este proceso se pasa al análisis cuantitativo o directamente al análisis de las respuestas para cada riesgo que haya sido considerado alto. Bueno, como ya habíamos dicho anteriormente, el análisis cuantitativo no siempre se realiza, dado que requiere más tiempo, pero sin embargo proporciona más datos para ayudar en la toma de decisiones. Considera el uso del análisis cuantitativo de riesgos para los proyectos que requieren una reserva de contingencia para el cronograma y el presupuesto. Para grandes proyectos complejos que requieran decisiones go o no go, o sea, vas o no vas. Para proyectos donde la alta gerencia desea más detalles acerca de la probabilidad de completar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. Las técnicas cuantitativas proporcionan una visión de los efectos combinados de los riesgos identificados en los objetivos del proyecto. Estas técnicas tienen en cuenta los efectos probabilísticos, tales como la correlación entre los riesgos, la interdependencia y los ciclos de retroalimentación. El resultado es una indicación del grado de riesgo general que enfrenta el proyecto. Los resultados del análisis cuantitativo se utilizan para enfocar el desarrollo de respuestas adecuadas, en particular un cálculo más exacto de los niveles de reservas de contingencia necesarias, y deben ser documentados y comunicados para informar las acciones posteriores. Entre los objetivos más importantes del análisis cuantitativo de riesgos se encuentran: 1. ¿Cuál es la probabilidad de lograr los objetivos de costo y tiempo en el proyecto? 2. Mejorar la toma de decisiones de negocio a través de árboles de decisión. 3. Determinar el monto de reserva de contingencia para los buffers del proyecto. 4. Identificar las partes del proyecto que contribuyen a una explosión alta del riesgo cuando se consideran todos los riesgos en forma simultánea. 5. Métricas para evaluar el grado de sensibilidad de los riesgos. El VME se utiliza también para armar los árboles de decisiones que permiten que la organización identifique y estructure los costos y beneficios de decisiones cuando los resultados se determinan en parte por la incertidumbre y el riesgo. La resolución de los árboles de decisiones ayuda a seleccionar el camino que ofrece el más alto valor monetario esperado o utilidad esperada de la organización. La mayoría de los proyectos tiene un número significativo de tareas y es probable que haya diferentes grados de niveles de confianza de cada tarea, de manera que se establece un factor de riesgo de la programación general del proyecto, mucho más complicado que el que uno se imagina. El uso de un solo punto de estimaciones de los datos del proyecto, como la duración de las actividades y los costos, a menudo conduce a proyectos poco realistas debido a la incertidumbre inherente que caracteriza a estos proyectos. Por lo tanto, el uso de distribuciones estadísticas es crucial para un análisis exhaustivo y realista del proyecto en preparación de su futuro progreso, que se caracteriza por cambios en comparación con las estimaciones puntuales originales.
Un enfoque simplista para el cálculo estadístico es la técnica PERT, también conocida como estimación de 3 puntos. Esta técnica utiliza 3 estimaciones para definir una aproximación de la duración de la actividad. Determina el punto optimista, pesimista y el más probable. Para cada actividad, calcula la duración de la actividad prevista de una media ponderada de los 3 parámetros, basados en la fórmula que está en la pantalla. El análisis de riesgos en el cronograma es una técnica eficaz para conectar la información sobre los riesgos de las actividades del proyecto con el cronograma de línea de base, a fin de proporcionar información sobre la sensibilidad de las distintas actividades del proyecto y evaluar el posible impacto de la incertidumbre sobre la duración y el costo final del proyecto. Dado que las estimaciones sobre el tiempo de actividad y el costo son predicciones muchas veces subjetivas, el conocimiento sobre el impacto potencial de estos errores de estimación en el objetivo del proyecto es un factor clave a añadir en la construcción de la línea base del cronograma del proyecto. El método cuantitativo de análisis de riesgo del cronograma es un proceso que lleva tiempo y compilación. Y en este momento lo pondríamos en 4 pasos. En el primer paso, la construcción de una línea base del cronograma del proyecto consiste en la definición de las fechas de inicio y fin para cada actividad del proyecto, utilizando cálculos de inicio más tempranos o más tarde, con o sin la presencia de recursos limitados. Hay una amplia gama de técnicas disponibles, PERT, CPM, CCPM, etc., que no es objeto de tratarlas en este momento. La línea base del cronograma del proyecto sirve como un punto de referencia para compararlo con el simulado del paso 3 que vamos a ver, aunque en general se acepta que es un poco probable que todo salga según lo previsto. El programa de línea base juega un papel central en el análisis de riesgos y la falta de dicho análisis llevará a resultados sesgados o inexactos. Bueno, pues vayamos al paso 2, la definición del riesgo e incertidumbre. Dado que las estimaciones de tiempo y costo a menudo tienen un margen de error, la gente se siente más cómoda con un rango de duración y costos estimados de las actividades del proyecto. Las estimaciones de los rangos y evaluación de sus riesgos requieren habilidades analíticas y conocimientos básicos de estadística, que a menudo se perciben como matemáticamente complejos y a veces demasiado teóricos, y por lo tanto alejado de la práctica. Sin embargo, una comprensión básica de las funciones de distribución de probabilidad permite que el gerente del proyecto mejore la estimación de los efectos de sucesos inesperados sobre los resultados del proyecto. La simulación Monte Carlo es una técnica para generar rápidamente sucesivas corridas simulando el progreso del proyecto real. Cada ejecución de la simulación genera una duración y costo de cada actividad del proyecto basado en su perfil de incertidumbre definida en el paso 2.
Durante cada ejecución de la simulación, el motor de simulación registra todos los cronogramas y caminos críticos durante el progreso con el fin de poder medir el grado de sensibilidad de las actividades respecto al objetivo del proyecto. Vamos al último paso, que sería el paso 4, que son los resultados del análisis de sensibilidad. La salida de un programa de simulación es un conjunto de medidas que definen el grado de criticidad y sensibilidad de las actividades. Estas medidas refinan a la vista de la ruta crítica a un grado de sensibilidad utilizado en los siguientes índices. Son 4. Índice de criticalidad, CI. Mide la probabilidad de que una actividad está en la ruta crítica. Índice de significación, SI. Mide la importancia relativa de una actividad. Índice de sensibilidad de cronograma, SSI. Mide la importancia relativa a una actividad tomando en cuenta el CI, o sea, el índice de criticalidad. Y por último, el índice de crucialidad, el CRI. Mide la relación entre la duración de la actividad costo y la duración costo del proyecto total. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.